Hola amigos, ¿cómo estás? ¿Cómo Somos Audrey y Samuel. Bienvenidos Bienvenidos. al canal. Estamos Sí. comenzando un nuevo viaje y una nueva serie de videos aquí en la provincia de Nueva Escocia, en el Sí. este de Canadá. Este es un viaje que estamos haciendo en familia con mi papá Daniel. El Mi papá. de Samuel, ¿cómo se llama? Jorge. Jorge. George. Así que vamos a estar viajando juntos, los cuatro en auto. El plan, bueno, estamos empezando en la ciudad de Halifax. Lo fuimos a buscar a mi papá al aeropuerto. Vamos a pasar unos días aquí en la ciudad. Luego vamos a manejar la costa sur de la provincia, donde es todo pueblitos pesqueros, bien pintoresco. Y vamos a terminar en el Valle Annapolis, que es una zona de viñedos. Así que Vinos canadienses. Vinoli. Vinole. Más o menos ese es el plan. Les queríamos dar una pequeña explicación del viaje. Aquí lo tenemos, al cuarto miembro de este viaje que estamos por comenzar. Daniel ha llegado a Halifax y ahora está comiendo su sándwich. Ha tenido un largo día. Que empezaste a las 4. 2:15 de la tarde. 2:15. Me levanté a las 4 de la mañana. Ujú. El Togo me sacó de la cama porque Ariel lo sacó anoche. Quería salir al patio y después el tipo no quiso entrar a dormir a la casa. O sea que a las 4 de la mañana empezó a gritar, me tuve que levantar y ya después no dormí más, porque a las 5 me tenía que preparar para ir al aeropuerto. Así que bueno, sí, un viaje de 1 hora y media en avión, pero pasamos más tiempo sentados adentro del avión, parados en la terminal sin ir a ningún lado, que el vuelo actual. Y ahí cuando llegué me estaba esperando Audrey con Samuel y el papá. Y aquí empieza el viaje de estos 10 días, ¿no? 10 días por la provincia de Nueva Escocia. La provincia de Nueva Escocia. Aquí estamos en el puerto, frente al puerto. ¿Ya? Esto es solo introducción. Después vamos a hablar un montón sobre lo que sucedió en estos lugares, en la historia. Está entrando un buque de guerra. Así que sí, estaba comiendo un par de croissants con mortadela porque tenía el estómago acá. Desde las 4:30 de la mañana con un cafecito y 2 galletitas. Así que en el avión nos dieron agua nomás. Ya no le dan nada a uno, no es como antes que le daban. Si no es un vuelo internacional, ya no hay comida. Antes te daban 3 maníes y 2 almendras. Ya ni eso te Ya, dan. esto cambió en la época de la pandemia. Ahora una botellita de agua, pero botellita miniatura. Una botellita chiquita de agua así. Y nos dieron una bolsita con gel, con una máscara y con un par de wipes para lavarse las manos. Nada más, es todo lo que recibimos. Así que bueno, sí, familia, aquí estamos en Nueva Escocia y preparados para darnos un hermoso paseo. Y por supuesto, ustedes vienen con nosotros. Les vamos a contar y les vamos a mostrar un montón de cosas lindas, ¿no? Así es. Así es. Nos Así que, vemos. bueno, nos vemos ya. Me cambio y enseguida empieza el recorrido. Go, Pop. Yeah, nice.
En español. Tenemos a Jorge. Bueno, ese fue el cruce en ferry del lado de Dartmouth, donde nos estamos hospedando, a Halifax. Viaje corto, unos cuantos minutos, Pero agradable. muy agradable. Y Ok. lo más lindo de todo es que cuando llegamos a la mitad del canal, cambió el viento y nos pegó una brisa fresquita, esa brisa marina, ¿no? Ya, hacía Se sintió, falta. estamos teniendo una ola de calor, pero una humedad, es algo increíble que Canadá puede hacer estas temperaturas. Y sí, porque la ciudad está dividida en dos. De un lado está Halifax y del otro lado es Dartmouth. Así que nosotros estamos en el otro lado y hemos cruzado con el ferry. Ahora vamos a ir a caminar un poquito por el centro. Después vamos a hablar de la historia que tiene este lugar. Ujú. ¿Ok? Hay mucho para contar. Jorge, muy contento. Muy contento. Are you- Muy Muy- contento. Muy contento. Big grin. Big grin. Hardy, har, har, har. Arr, Billy, have you ever been to sea? Well, I don't know if that looks like a sea to me or not. We're gonna go sail it right now, and we'll swab that deck and do everything we can to be a real pirate. la primera cena aquí en Halifax, Nueva Escocia. Nueva Escocia. Estamos cargando un poquito la batería porque no hemos comido nada prácticamente todo el día. No. Otra cosa. Ya. Así que vamos probando linguini a la langosta. Ujú. Langosta de mar, por supuesto, ¿no? Esos grillos que andan saltando entre los choclos, ¿no? No, langosta del Atlántico. Langosta del Atlántico. Esta provincia es famosa por la langosta, la cola de langosta. Famosísimo todo eso acá. Vamos probando. Probando, buen provecho. Están al dente los linguini. Ujú. Y para acompañar una buena cerveza, Stella Artois. A pesar que yo no tomo cerveza porque medio que me cae mal, pero hoy me arriesgo. Una ocasión especial. Sí, una ocasión especial. Así que Ok. está muy bueno. Y Jorge aquí con su risotto. La la. Delicioso, lo está disfrutando. Samuel, el Sí, mismo yo plato. también. Yo Él también, risotto Plato con... Extraordinario. ¿Cómo se dice, Scout? ¿Opciones? Ostiones. Oh, sí, ostiones. Buen provecho, Samuel. Sí, muy rico. Sabor de mar. Ok, encontramos algo interesante que nos quieres mostrar. ¿Qué es? Familia, estamos ya llegando a casa, estamos a una cuadra, hemos caminado como descosidos, ¿no? El día entero. Pero bueno, les quería mostrar, Daniel, siempre informándoles un poco. La gente se preguntará, ¿qué tan crudos son los inviernos aquí en la provincia de Nueva Escocia? Esto que les voy a mostrar ahora vale más que cualquier cantidad de palabras que les pueda decir yo. A ver. Fíjense. A ver, un hidrante con un palo encima. ¿Qué puede significar ese palo? ¿Ves, en esto? Cuéntanos. Esta es la toma de agua de los bomberos. Acá se Ajá. le llama hydrant o hidrante. Y este palo de hierro con un octágono rojo arriba es para que en el invierno, cuando nieva y se amontona la nieve, si hay un incendio, los bomberos sepan exactamente dónde están las tomas de agua, porque estas quedan tapadas por la nieve. Entonces no las encontrarían, una cuadra es muy larga para saber exactamente. Así que se ven obligados a ponerle este suplemento de hierro con un marcador arriba para poder tener una idea de dónde encuentran la toma de agua en caso de necesario. Pero bueno, yo estoy parado. Más de 2 metros. Mire, con el brazo. 2,5 tal Ok, vez. Ahí está. ¿Eh? Para que eso les da una idea de lo que puede ser un invierno en esta zona y
cuál es la cantidad de nieve que puede llegar a caer. Sabemos que aquí las tormentas pueden llegar a ser brutales en cantidad de nieve, digamos, ¿no es cierto? Así que bueno, sí, un poquito más de información, así saben un poquito más del tema. Bueno, familia, ahora vamos a hacer un pequeño videíto con un poco de historia. Yo ya les he comentado un par de veces sobre este tema, y ya que estamos acá y ya que tenemos esta vista hermosa, lo podemos hacer, ¿no? Sí. Este es el puerto de Halifax, todo esto acá, ¿no es cierto? Allá está Halifax, aquí está Dartmouth. En el mes de diciembre, en el año 1917, Canadá, por supuesto, estaba en guerra, la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, 1914-1918, como Canadá era dominio británico, por supuesto, estaba participando en el conflicto. Y acá en esta zona, en esta ciudad, era un centro de acopiamiento de todo lo que eran tropas, armamentos, pertrechos y todo lo que hacía falta en Europa, que se estaba peleando la guerra y necesitaban ayuda. Canadá fue un país que se había convertido prácticamente en un polvorín, una fábrica de municiones, ¿no? Entonces aquí en este puerto es donde se reunían las tropas que después se embarcaban hacia Europa para ir a pelear al campo de batalla, al frente, y aquí también se armaban los convoys, ¿ok?, que cruzaban el océano Atlántico hacia Inglaterra y llevaban todo lo que eran comidas, provisiones, armamentos, en fin, todo lo que requiere un conflicto bélico. Entonces ese día de diciembre, acá en este puerto, chocaron dos barcos. Uno era el Iwo, que era un barco noruego, estaba vacío y venía a buscar suministros para Bélgica. Y el otro fue un barco francés que se llamaba el Mont Blanc, o sea, el Monte Blanco. Ese estaba cargado hasta las verijas con municiones y llevaba muchos barriles de benzina, que es un combustible. Chocaron aquí en el medio del canal. El choque de inmediato se produjo un incendio, no hubo una explosión inmediata, fue un incendio y mucha gente se asomó así, se puso contra las ventanas de las casas a mirar a ver qué era lo que estaba pasando. Otros se acercaron al puerto a ver qué sucedía, hasta que esa cosa reventó. ¿Ok? Pero reventó con una fuerza. La explosión se dice que fue una de las explosiones más grandes creadas por el hombre antes de la era nuclear. A la ciudad, prácticamente todo lo que estaba cerca del puerto, los barrios más aledaños ahí, quedaron todos destruidos, no se salvó nada. Y los heridos, una cantidad pero incalculable. El 20% de las víctimas fueron niños, quedaron cualquier cantidad de huérfanos y mucha gente quedó ciega por el hecho de que estaban mirando a través de las ventanas, como era en invierno, y hacía frío, se estaban mirando a través de la ventana cómo se desarrollaba el incendio que se había producido con esos dos barcos, y la onda explosiva cuando llegó, en aquella época se usaba vidrio, ese vidrio que se hacían como dagas cuando se rompía, no como el vidrio de ahora que se hacen todos pedacitos que prácticamente se despedaza. Entonces la onda explosiva reventó todas las ventanas de las casas y a la gente le cayó todo eso en la cara y quedaron todos muchos ciegos por causa de las esquirlas de vidrio que le penetraron en los ojos. Quedaron 25.000 personas sin viviendas y en pleno invierno. Así que en el puerto había barcos, por supuesto, de la Marina Naval, Marina de Guerra canadiense, y en uno de los barcos un tercer oficial, la explosión lo sacó del barco y lo encontraron a 1 kilómetro de distancia, desnudo, solo con las botas puestas, vivo, sobrevivió, y los que lo rescataron enseguida le prestaron un tapado de manto, pleno invierno, el tipo estaba todo desnudo, y a 1 kilómetro de distancia lo largó la explosión. O sea que, para que se den una idea más o menos de lo que sucedió aquí. Hoy uno lo ve así. A mí siempre me gusta ponerme en el lugar de estos eventos cuando uno lo ve hoy y se imagina qué sucedió. Ahora, como esto sucedió en el pleno invierno, en el mes de diciembre, en aquella época toda la información iba por telégrafo. Y se llegaron las noticias, llegaron a todo el mundo prácticamente, y empezaron a mandar ayuda de todos lados. Uno de los que primeros reaccionaron fueron la ciudad de Boston, de Massachusetts, que mandaron un tren cargado con personal médico, enfermeras, médicos, medicinas, en fin, todo lo que hacía falta para una situación semejante, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los agarró una tormenta de nieve en el camino y al tren lo paró, y no pudieron llegar hasta 1 día y medio, casi 2 días después.
Los médicos enseguida se pusieron a tratar a las víctimas y todo eso. Y bueno, ¿y cómo será de que al año siguiente, en 1918, la ciudad de Halifax le mandó a Boston de regalo para las Navidades un pino criado aquí en la provincia de Nueva Escocia, que es un pino navideño, de esos que se ponen en las ciudades para Navidad, esos pinos grandes de 15 metros de altura. Y en el año 1971 ese ritual, si se quiere, se volvió a retomar nuevamente, y desde el 71 hasta la fecha, en todas las Navidades, el pino de Navidad que ponen en un parque ahí en la ciudad, en el centro de la ciudad de Boston, es un pino que se manda de aquí, de la ciudad de Nueva Escocia, como diciendo en agradecimiento a lo que hizo la ciudad de Boston por aquel desastre tremendo que sufrió este lugar. Quedó todo difícil pensar que en medio de una guerra que se estaba peleando ya con todas las dificultades de una guerra, un desastre de esta magnitud semejante, dicen que fue la explosión tan grande que causó un tsunami como de 15 metros de altura, barrió con todo. Les vamos a poner fotos para que se den una idea más o menos de lo que yo estoy hablando. Sí, les estoy contando un poquito de la historia de lo que sucedió aquí en esta ciudad y cómo hoy lo ven, una ciudad moderna, una ciudad que crece, una ciudad pujante, pero muchas veces la gente que no conoce viene y dice, uy, sí, mira qué lindo, tienen tantas cosas buenas, qué bien que viven, pero habría que conocer un poco más la historia de lo que costó llegar a esto, ¿no? No se hizo solo. Ustedes ven esta foto en este momento, este video, imagínense esto en el año 1917, lleno de buques de guerra, lleno de buques cargueros, cargando para formar los convoys que iban a cruzar el Atlántico, y después se produce nuevamente en los años de la Segunda Guerra Mundial. También volvió a ser otra vez un centro de acopio y donde se volvieron a armar lo que eran los convoys que partían hacia Europa, que estaba peleando contra los nazis, ¿no? La Alemania nazi. Después, cuando los Estados Unidos entran en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, después del ataque de Pearl Harbor, y cuando los estadounidenses entran a la guerra, entonces ya no fue tanto este lugar donde se armaban los convoys, sino que se empezaron a armar más en la ciudad de Nueva York. Y de ahí empezaban a salir hacia Europa, pero de todas maneras quedó como un centro de acopio de material bélico, y también aquí llegaban todos los cargamentos que venían de los lugares como el Caribe o de Sudamérica, llegaban aquí para armarse y llevárselo en la carga a Europa, digamos, ¿no? Así que, bueno, sí, eso es más o menos un poquito de historia, un chiquitito de historia de la ciudad esta en la que en este momento estamos visitando. Espero que les interese, espero que les guste lo que les estoy contando. Fue una ciudad que creció mucho en los años durante las dos guerras, porque aquí también había muchos astilleros navales donde se construían buques de guerra, y también se encargaban de todo lo que era la reparación de esos barcos que llegaban a este puerto y que tenían que cruzar el océano Atlántico para Europa. Los barcos se rompen, las máquinas son máquinas, o sea que aquí los astilleros trabajaban prácticamente a no dar a más. Calculemos que en la Segunda Guerra Mundial se calcula que más o menos fueron unos 10.000 barcos los que cruzaron el océano Atlántico con cargas. Ahí se dan una idea de la cantidad de trabajo que había en estos lugares para todo lo que era la industria naval, la marina mercante y todo eso. Ahí es donde más o menos la ciudad agarra un poco de auge, ¿no? Y empieza a crecer realmente, a pesar de que no es una mega ciudad, pero es un lindo lugar, medio así como pueblerino, tiene ese aire de ciudad chica, tranquila. Y bueno, no los quiero aburrir más, los dejo con esto por ahora. Después hablamos sobre otros temas, y ahora nos vamos a tomar un vino, ¿ah? Vino, ahí vamos un a Alma brindar, Mora, sí. Un Malbec de Argentina. Ya, Finca Las Moras. Oh, Finca Las Moras. Sí. Ok, un Finca Las Moras Malbec en la ciudad de Halifax, Nueva Escocia, Canadá. ¡Salud! De Nueva Escocia, Canadá.